Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad, porque ahora en el 91.3 de la FM, en tempsdelibras.cat y en ripolletradio.cat empieza Temps de Libras, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. Empezaremos con Julio Pérez y su sopa de letras, que hoy reflexionará sobre una obra de la que ya hemos hablado en el programa, Reliquia de Paul Wask, pero lo haremos desde su punto de vista pelín más ácido. Seguiremos luego con una autora que se estrena en el programa y se estrena en la literatura porque presenta su novela debut, Lo que nunca fue nuestro. Se trata de Laura K. Roma. Y como suele ser habitual, pondremos el punto y final con una buena dosis de curiosidades servida con el único hombre con licencia para curiosear, el divulgador Alfred López. Jordi Puy y Sergi Requena están a los controles y quien te habla, Antonio Lozano, pone la voz y enciende el motor de un nuevo Temps de Libras, Tiempo de Libros. En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, Sopa de Letras. Habría agradecido una nota. Así comienza Reliquia, el valiente relato que Paul Wask ha escrito a raíz del suicidio de su padre, acaecido 10 años atrás. Un tema tan delicado podría ser susceptible de caer en la pornografía de los sentimientos, pero Wask opta por mostrar su dolor con elegancia y siempre desde la introspección. Reliquia es una obra que trata sobre el duelo, pero no con afán reparador. Ese cometido, el autor prefiere dejárselo a los gurús que inundan las estanterías de conocimiento personal, antes autoayuda, y que no parecen concebir que una muerte, sobre todo si es autoinfligida, pueda comportar grandes dosis de incomprensión y rencor por parte de aquellos que se quedan a este lado. En sus esfuerzos por dar con un significado sólido del acto del padre, Paul Wask escarba en su propia memoria la búsqueda desesperada de argumentos que justifiquen la ausencia, pero no los encuentra. Tal vez por ello trata con todas sus fuerzas de quitarle intrascendencia a la última y trascendente decisión de su padre, imaginándolo escuchando el glorioso intermezzo de caballería rusticana poco antes de llevar a buen fin su decisión. Pero cualquier ensoñación resulta vana. En un par de ocasiones concluye que el hecho de que su padre no haya tenido la delicadeza de explicarse ante sus seres queridos puede significar que su último pensamiento no fue para ellos, y se pregunta si es posible encontrar sentido a un abandono renuente a cualquier justificación. El recuerdo del fallecido, entonces, adquiere una cualidad de sombra o cacofonía que reverbera de la herida que nunca deja de sangrar. Un atisbo de lo que fue y ya no está, como una reliquia. Sin concesiones al dramatismo exacerbado y, por tanto, de forma mucho más efectiva debido a la sobriedad sobre la que está construida su trama, Wask nos hace ver que situaciones como las que expone son muy difíciles de superar, negando incluso la posibilidad de llegar a aprender algo de ellas. Los supervivientes conducen su duelo como mejor pueden, viviendo en esa especie de limbo forzado, lo quieran o no. En su anhelo por hallar algún tipo de respuesta, el autor trata de encontrarla en los actos y escritos de un buen número de autores que también optaron por dejar este mundo por sus propios medios, percibiendo que en muchas ocasiones la supuesta grandiosidad de su acto postrero no fue tal. Estos intervalos que se intercalan en la narración, aparte de no perjudicar su ritmo, resultan muy útiles para despojar a la literatura de las tan cacareadas cualidades terapéuticas que se le atribuyen y son la muestra fehaciente de que cada uno de ellos tuvo una manera muy diferente de expresar un dolor incompatible con su vida. En definitiva, Reliquia de Paul Wask es una obra sobria, meditada, inteligente, de palabra certera y de una sensibilidad fuera de lo común de lo que se lleva ahora, quiero decir. Y estoy muy contento de haberla descubierto. No había leído nada del autor, pero las maravillas que había escuchado de él parecen plenamente justificadas. En catalán y en castellano en anagrama, pero por favor, si entienden el catalán, no me sean memos y léanla en el idioma en el que escribe el autor. Que el catalán es muy bonito, debemos sentirnos orgullosos de que sea
dia nuestro i la llengua s'ha de defensar. Tiempo de libros, la entrevista. Ya sabes que en el Temps de Llibres pues nos gusta charlar igual con escritoras y escritores consagrados como dar voz a aquellos que buscan abrirse un hueco en la jungla esta en la que se ha convertido la creación literaria. Pues nuestra invitada de hoy pertenecería, diría yo que al segundo apartado, de momento, porque se trata de una mujer que ha emergido con fuerza en el panorama del romance contemporáneo con su novela de debut, Lo que nunca fue nuestro. Te estoy hablando de la escritora y creadora de contenido Laura K. Roma, que nos espera pues al otro lado del internet, de donde quiera que esté. Oye, Laura, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por atendernos y sobre todo muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de libros. A vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Oye, hace ya unos mesecillos que Lo que nunca fue nuestro está a la venta, creo que desde 1 de abril, de la mano de Contraluz. Imagino que ya has tenido tiempo de recibir feedback, de recibir retorno de tus lectoras. ¿Qué te dicen? ¿Qué te está llegando? Pues la verdad es que estoy muy contenta porque durante las primeras semanas sí que es cierto que no miraba el tema de reseñas y tal, porque al final al ser la primera novela es como algo que da mucho miedo, Sí. pero hace cosa de un par de semanas me escribió mi editora para decirme, oye, que las reseñas son muy buenas, puedes meterte, no hay pasa Qué nada. guay. Y me sorprendió muchísimo lo bien que lo está cogiendo la gente y lo mucho que les está gustando, que al final cuando yo decidí escribir esta novela corrí una serie de riesgos que tampoco eran riesgos como muy grandes, ¿no? Pero temas que normalmente no se tocan en romance contemporáneo comercial, Sí. sobre todo para jóvenes adultos o adultos new adult, lo que se llama, y entonces a mí me daba un poco de pánico, pero bueno, ha sido como muy bien recibido, así que estoy muy contenta. Entiendo que te lo imaginabas, te lo esperabas, era esperable esa acogida y entiendo que en la primera novela siempre vas con miedo, ¿no? Sí, o sea, para mí era como, o puede que guste mucho o puede que no guste nada. Evidentemente, al final, dependiendo del tipo de lecturas que leas, te puede gustar más o menos, ¿no? Pero sí que iba un poco con el miedo como de, vale, a ver A ver qué sale. cómo lo acogen. Ahora descubriremos un poquito qué es eso que nunca fue nuestro, pero luego, como siempre, primero conozcamos un poquito mejor a nuestra invitada. Tú, tanto en redes como a nivel literario, se te conoce como Laura K. Roma. Si te lee un lector de pantalla, como es mi caso, eres Laura Croma, que lo sepas, ¿vale? En Instagram. Sí, es verdad. La primera pregunta sé que no es nada original, que te la habrán hecho 1000 veces, pero casi es obligatoria. Oye, la K, ¿qué significa? Vale. Si lo quieres contar, cuidado. No hay problema. La K tiene historia. A ver, realmente Laura Carroma es obviamente un seudónimo, no es mi nombre real. El Roma es juntar las dos primeras sílabas de mis apellidos, con lo cual es ese. Sí, y luego la K al final viene de que ya había una autora que se llamaba Laura Roma, ella había escrito un libro, lo había publicado hace unos años, yo realmente no tenía conocimiento de quién era esta autora y para diferenciarme un poco de sus obras dije, vale, hay que meter algo ahí. Entonces yo viví muchos años en Finlandia, allí es donde empecé mi recorrido como creadora de contenido y allí tenía un nombre de usuario que empezaba con K. Y a partir de ahí, cuando me volví a España, yo me llamé Keski Books en redes sociales, con lo cual dije, oye, pues por darle un homenaje a esta parte de mí que tanto he disfrutado y que también me ha permitido hacer los contactos para llegar a poder tener este libro publicado, pues añadí la K. Pues fíjate que haciendo un poquito de tu biografía, tú naces el mismo año que una autora, que una escritora que también lleva una K en su nombre, que es J.K. Rowling, publica Harry Potter. Si es que eres muy joven, hija mía, madre mía. Oye, ¿qué recuerdos guardas de tus primeros años? La Laura niña era una niña que leía un montón. O sea, sinceramente, tampoco es que yo recuerdo muchas cosas, pero mis padres siempre me han dicho que yo leo desde que tengo uso de razón, realmente, que me compraban libros que los devoraba súper rápido y que cuando no estaba pues leyendo libros estaba pintando historias o escribiendo relatos cortos o cositas así. Entonces, es algo que siempre ha ido conmigo. De hecho, es que yo siempre desde muy, muy pequeña dije que yo iba a ser periodista porque a mí me encantaba escribir y después estudié comunicación que también va muy relacionado. Realmente, en ese momento,
nunca como que me permití a mí misma la idea de, oye, pues a lo mejor lo que me gusta no es la comunicación o el periodismo, es escribir en sí, escribir historias, ¿no? Y convertirme en autora. No sé si fue, realmente en mi casa nunca hubo ningún problema con un decir, no hagas esto, al contrario, pero quizás a lo mejor en el entorno educativo o algo así, como que no se fomentaba la idea de poder ser escritor, pero al final se sabe que es un trabajo bastante precario, entonces era como no se permitía esa noción, ¿no? Entonces, al final siempre estuve como alrededor de escribir y hace unos años me di cuenta de que realmente eso no me hacía feliz y que lo que yo quería era contar mis historias de verdad y no contar las historias de otros. Claro, una de las preguntas que a mí me las chafa un poquito es que esa Laura niña que quería ser de mayor, y entiendo que tu primera idea era periodista. Sí, efectivamente. Y esto de hecho lo puse en mi biografía del libro, lo ves, que realmente, a mí cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, pues en vez de decir periodista, a lo mejor tendría que haber dicho escribir mis historias, ¿no? Muchos escritores han empezado en periodismo. Es una forma de menos traumática quizás, porque lo dices tú, escribir, vivir de la escritura es complicado. Vivir del periodismo seguramente sea un poquito más sencillo que vivir de la escritura, y es la forma un poquito de poder sobrevivir y juntar tu pasión, que es escribir, ¿no? Sí, yo al final estudié Relaciones Públicas y Comunicación, entonces durante 7 años de mi vida estuve trabajando en ese sector y claro, ahí sí que era escribir para otros totalmente, porque yo era la que proporcionaba las historias a los periodistas de las empresas en las que yo trabajaba, las agencias de comunicación, pero ya te digo, al final nunca era algo en lo que yo me pudiera explayar o que tuviera muchísimo storytelling en general, ¿sabes? Tenías unos marcos de trabajo y no sé, era como me faltaba más, yo necesitaba más. Oye, y lo has avanzado antes. Tú estuviste en una agencia de comunicación y un buen día decides dejarlo todo y te vas a Finlandia. Empieza un poco antes, o sea, yo me gradué de la universidad, estuve de prácticas en una agencia y allí decidí que me quería ir a mejorar mi inglés al extranjero una temporada. Entonces me fui de au pair realmente. Fue como acabo de graduarme, tampoco tengo nada como sentado, creo que es un buen momento. Y me fui de au pair, estuve 6 meses en Finlandia, pero realmente a los pocos meses yo ya había decidido que me quería quedar allí, porque estuve muy a gusto, era muy diferente. Y vi oportunidades, entonces dije, oye, pues vamos a intentar buscar un trabajo de lo mío aquí, lo encontré y con la tontería me quedé más de 4 años. ¿Pero siempre fuiste con la mente de volver o eso lo decidió el tiempo? No, siempre, o sea, al principio iba con la mente de volver, después decidí que no quería volver y luego con los años sí que fue un poco en plan, creo que mi etapa en Finlandia se ha acabado, es hora de hacer otra cosa. Y entonces me volví para Barcelona. Claro. Y cuando me volví aún no tenía pensado empezar una carrera como escritora, fue ya estando aquí. Uno piensa desde la ignorancia que el clima tiene que ser súper hostil. Allí no tiene invierno, tiene que ser muy duro. Sí que es cierto que el invierno es duro, ya no tanto por el frío y el clima, sino por la oscuridad. Para mí era lo que me hacía sufrir en ese sentido, ¿no? Que al final yo soy una persona que necesita el sol. Yo creo que como todos los mediterráneos que Yo estamos creo que sí. acostumbrados a, pues eso, a la playa, al sol, al clima cálido, etcétera, cuando estás meses y meses que no ves la luz, se convierte en algo bastante deprimente, por decirlo de alguna forma. Entonces yo recuerdo que al final era 2 personas diferentes, la Laura de verano, porque allí, claro, en verano es horas y horas y horas de luz y un clima maravilloso, 25, 30 grados, perfecto, y luego era la Laura de invierno, ¿sabes? Entonces era muy difícil llegar a como congeniar las 2 partes de mí, ¿sabes? Oye, ya yendo para la escritura, ¿en qué momento descubres que eso de escribir te gusta, que eso de escribir puede ser algo más que un hobby? Es una pregunta magnífica. Sinceramente, tampoco sabría decirte el momento exacto. Sencillamente, yo no estaba contenta en mi trabajo, estaba pasando por una situación personal a nivel de salud complicada, con lo cual decidí tomarle como un tiempo libre para sanar, digamos. Sí. Y en ese proceso sí que fue un poco como quiero explorar algo más de mí, a tener como un proyecto personal. Y ahí fue cuando decidí, oye, pues escribir es algo que me gusta, es algo que hago por hobby, ¿qué tal si te formas? Entonces decidí empezar unos cursos de escritura en la Escuela de Escritores, Sí. hice escritura creativa y luego hice psicología del personaje, fueron cosas que me gustaron mucho. Tuve una profesora maravillosa, que además es autora de thriller, que se llama Ana Vallebriga.
Y pues con ella me animó muchísimo a que intentara perseguir esto como una carrera, porque ella me dijo que ella me veía llegando a publicar un libro. Fue como la primera persona que realmente confió en que yo podía conseguirlo. Y curiosamente está en mi editorial, que esto es Oh. totalmente casualidad, pero... Qué chulo. Oye, y ahora que dices curiosamente está en mi editorial, ¿cómo fue el hecho de ir picando puertas para que te publiquen el libro? Claro, la primera novela siempre cuesta. ¿Tuviste que llamar a muchas puertas antes de que te abriera el señor Contraluz? Pues mira, realmente mi proceso fue un poco diferente, creo que al de muchísima gente, porque cuando tú creas contenido, o bien son las editoriales las que contactan contigo para ver si quieres escribir una historia, o bien tú eres la que envía esos manuscritos. Yo, cuando decidí intentar publicar una historia, me di cuenta de que había muchísimo secretismo alrededor de la industria, que era muy difícil como llegar a averiguar cómo conseguir publicar una historia, sobre todo hoy en día. Entonces me di cuenta de que una forma muy buena de poder llegar a construir esos contactos era a través de las redes sociales, con lo cual dije, pues yo quiero publicar una historia, la mejor forma de conocer a editores es a través de redes. A mí me encanta crear contenido porque ya lo hice en Finlandia de otros temas, ¿no? Pero lo hice, dije, pues vale, voy a ponerme en serio a crear contenido para poder llegar a contactar con ellos. Entonces estuve unos meses creando contenido, a raíz de ahí empezaron a invitarme a eventos de lanzamientos, etcétera. Empecé a tener contacto con editoras y me ofrecieron la oportunidad de ser lectora editorial. Entonces, a través de ser lectora editorial, que básicamente para el que no lo sepa, pues es la editorial se pone en contacto contigo, te envía un manuscrito que no está publicado en español, te lo envían en inglés para que tú hagas un informe detallado a nivel literario y comercial sobre si merece o no la pena comprar los derechos de traducción de esa obra. Porque al final yo hacía como reseñas de análisis crítico, les gustó ver eso en redes, dijeron, pues tiene potencial para hacer esto, vamos a apoyar, a apostar por ella. Entonces empecé a hacerlos y cuando ya llevaba 5 o 6 meses haciendo informes fue cuando mi editora me dijo, por cierto, tú no estarás escribiendo sobre este tema porque he visto en redes que escribes. Y yo le dije, sobre este tema no, pero tengo esta otra novela. Y entonces me dijo, vale, me gustaría leerla, me parece interesante. Y así es como surgió realmente. Oye, qué chulo. Y el tema de, ahora que ya has publicado el tema de redes, ¿crees que te puede beneficiar o perjudicar? Porque ahora sabes que está mucho el tema y en redes somos muy malos de pensar, pues mira, la otra influencer que se apunta a escribir libros. Sí, o sea, creo que las dos, porque al final, si te das cuenta, los lanzamientos que mejor están yendo a nivel de ventas a día de hoy en literatura comercial son de creadoras de contenido que tienen una audiencia muy, muy grande. Yo esto siempre lo digo, al final tampoco es suerte, quiero decir, tú has estado haciendo vídeos y vídeos y vídeos y construyendo esa comunidad que ahora es fiel a ti y que te va a apoyar y te va a comprar ese libro. Entonces, por una parte creo que sí que las redes son indispensables para vender porque tenemos tal sobreproducción literaria que los libros duran en librerías un mes y medio ya. Entonces, si no estás en redes es muy difícil que te vaya a ir bien, pero a la vez también veo un rechazo por parte de los lectores, que lo puedo llegar a entender, de todos los libros que se están publicando son de creadoras de contenido y pues hay libros que tienen mayor o menor calidad literaria, ¿no? Entonces entiendo que genere frustración también para esas personas que no están en redes y que quieren publicar, pero a la vez es como las editoriales son una empresa, ellos quieren vender. Entonces también por una parte creo que van a ir a apostar por lo que sabe que va a vender. En mi caso, yo soy una creadora de contenido muy pequeña y yo soy consciente que no han apostado por mí por las ventas porque realmente no se asegura con ese nivel de seguidores, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que hay que ser estratégica en ese sentido y por eso yo también empecé en redes, porque al final es cómo vas a hacer que te vean, ¿sabes? A ver, también te digo, muy pequeña, teniendo, bueno, no sé, 14, 15.000 seguidores que tienes hablando de libros, ostras, son muchos seguidores, para hablar de... Para otros temas quizás no, pero para hablar de libros, ostras, es una comunidad bastante buena. Y sí que es cierto un poquito lo que tú decías, ¿no? Que al final las editoriales no dejan de ser un negocio, lo que buscan es rentabilizar su producto. Y de hecho me ha venido ahora, mientras hablabas, me ha venido a la memoria el estudio que salió no hace mucho, que decían que en librerías más del sobre el 50% de los libros vendían 0 unidades y que solo un 5% de los libros que se publicaban y se vendían en librerías conseguían vender más de 100 ejemplares. Solo un 5%. Es una barbaridad teniendo en cuenta la cantidad de títulos que se publican. Claro, pues que al final también piensa cuántas novedades publica cada editorial y cuántas editoriales hay. Es que ya solo de los grupos grandes, con la cantidad de sellos que tienen, que además
Y yo solo te hablo dentro de literatura comercial, Sí, porque sí. claro, ya no me voy a meter en no ficción, ensayo, etcétera, esto es otro tema, ¿no? Pero en literatura comercial estamos hablando que a lo mejor hay 50, 70 lanzamientos todos los meses. Es que es muy difícil también destacar entre todo ese ruido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, es lo que decimos, si tú tienes una comunidad que es fiel y que si sale tu libro te va a buscar, eso también luego potencia el boca a oreja. Totalmente. De hecho, creo que es, por ejemplo, fuera de literatura comercial, pero Comerás flores, es un libro que se ha hecho extremadamente popular, también ha sido por el boca a Sí. oreja. Es que muchas veces, yo lo digo siempre, es una pena, pero hay un factor suerte del que dependes inmensamente para poder triunfar como autora. Por desgracia sí que es así. Hay muchísimos autores que se quedarán por el camino en el anonimato pues porque no han tenido ese toque de suerte, ¿eh? Sí, y pueden ser escritores maravillosos, con una pluma increíble. Da igual el talento que tengas, necesitas suerte en esta industria. Oye, y Laura, ¿cómo es esa Laura escritora? Cuando te pones a escribir, ¿tienes un lugar fetiche? ¿Tienes un horario? ¿Necesitas música, silencio? ¿Eres de la que no se le puede molestar porque si no muerde? Vale, perfecto. Me voy a analizar ahora mismo. Vale, básicamente yo soy una persona que me he dado cuenta de que escribo muchísimo mejor a partir de mediodía. Es decir, yo por la mañana hago gestiones, etcétera. O sea, hasta ahora he estado trabajando y ahora estoy dedicándome exclusivamente a la próxima novela que espero que pueda ver la luz. Entonces, ahora mismo mi día como luce es, yo por las mañanas hago diferentes gestiones o hago lecturas editoriales, después como y a mediodía ya me pongo a escribir hasta por la tarde. Porque me he dado cuenta que realmente es cuando más creativa estoy. Cuando he intentado escribir durante la mañana, no puedo, no me sale, no estoy motivada, procrastino un montón. Entonces siempre es en mi escritorio, me pongo música, que tiene que ser además música muy relajante, tipo piano, bandas sonoras, etcétera, y me pongo a escribir. Y puedo estar 3, 4 o 5 horas, depende de lo metida que esté, depende de la cantidad de palabras que quiera escribir, también depende un poco de las deadlines que tenga, ¿no? En plan, pues si quiero acabarla, por ejemplo, de aquí a julio, pues sé que tengo que escribir este mínimo de palabras al día, o si me quiero dar más tiempo, tal, entonces pues voy un poco así. Siempre hago una pregunta relacionada pues con el tema de la accesibilidad y en el caso de los libros, el tuyo, pues lógicamente todavía la 11 no lo tenemos disponible, porque 11 el proceso es lento, pero tampoco lo he encontrado en plataformas en formato audiolibro, me refiero. ¿Sabes si lo tenéis previsto en Contraluz que lo hagan o es una cosa que está ahí por si acaso? Creo que al final eso depende mucho también de la popularidad del libro. Si el libro consigue mayor popularidad, es posible que se quiera adaptar a audiolibro. Por desgracia, ahora mismo no es algo que yo al menos sepa que está en marcha. Bueno, a lo mejor con el tiempo, cuando llevéis varias ediciones, a lo mejor se espabilan, abren los ojos y pues no es mala, Ojalá. No es mala opción. Oye, pues vamos a hablar ya de eso, de lo que nunca fue nuestro, que es lo que decías antes. Bueno, decíamos, está editada por Contraluz y lo que tú comentabas es lo que se llama una rom-com, que para los de mi generación es un poquito un romance contemporáneo, pero es mucho más que eso, ¿no? Porque tocas muchísimos temas de índole que llegan, pues desde la gentrificación, los expats, la especulación de la vivienda. ¿Por qué te venía bien afrontar todos esos temas desde el punto de vista de un romance? A ver, hay muchísimos factores. El primero es, yo decidí hacer un romance porque a mí es el tipo de historias que me gusta escribir. O sea, yo soy una romántica empedernida, es lo que hay, ¿no? Entonces, dentro de esa situación, yo estaba escribiendo otro proyecto cuando me surgió esta idea. O sea, realmente la idea original de este libro era para otro libro dentro de una serie de libros que yo quería escribir, en la que era una historia que pasaba durante la pandemia entre una chica de Barcelona que se quedaba encerrada viviendo o compartiendo piso con un guiri. Entonces esa era la idea original, pero sí que es cierto que con el otro proyecto no me sentía totalmente conectada y fue durante la época en la que había muchísimas manifestaciones sobre el tema de alquiler, de la vivienda, sobre todo en Barcelona, etcétera. Entonces ahí sí que fue como en plan de darme cuenta de que al final esto es un tema que frustra a muchísima gente, que yo he vivido en mis propias carnes, porque al final cuando vives en Barcelona es súper complicado encontrar vivienda y vivienda asequible, y fue como decir, es que esto es un tema que preocupa a mucha gente, pero a la vez tengo la sensación de que en literatura comercial, que es la literatura que yo suelo leer,
no se tratan temas así. O sea, en romance contemporáneo especialmente se ahonda muchísimo en la emocionalidad de los personajes, en sus traumas, etcétera, pero no se suele hablar de problemas del mundo real. Y para mí fue como, es que a mí me gustaría leer sobre esto. Me puse a investigar, me di cuenta de que nadie estaba hablando de esto y fue como por todos los niveles. Primero, porque yo quería escribirlo y segundo, porque al final a nivel comercial hacer algo que nadie está haciendo también tiene un valor añadido, ¿no? Entonces, mi parte de comunicación y mi parte escritora como que se unieron ahí y dijeron, yo aquí veo potencial, creo que es una historia que puede ser interesante y que puede llegar a interesarles a las editoriales y dije, pues me voy a poner a escribirla. Entonces sí que la historia original ha cambiado mucho, que al final ellos no comparten piso, no pasa durante la pandemia, etcétera, sino que pasa en 2025 esta historia y son vecinos, pero para mí era indispensable como poder añadir ese punto de reflexión sociopolítica, de decir, oye, yo no te voy a decir aquí quién es el bueno y quién es el malo, simplemente reflexiona. Esto es un problema institucional, es un problema de los especuladores, es un problema de los expats que vienen a Barcelona, es un problema de todos. Eso ya va acorde a lo que tú quieras interpretar. Y tú, como Laura, ¿quién crees que es más responsable de lo que está pasando con la vivienda en Barcelona y en muchas otras metrópolis? O sea, para mí al final es un tema institucional, quiero decir, hay parte de todo, ¿no? Sinceramente sí que creo que es un problema de todos. Obviamente, el expat que viene aquí y que no tiene ningún tipo de consideración hacia la ciudad, hacia su cultura, etcétera, son parte del problema. La gente que decide especular con la vivienda es parte del problema. Los gobiernos que hasta ahora no han hecho nada son parte del problema. O sea, todos somos parte del problema, ¿sabes? Entonces, es más desde el punto de qué podemos hacer para que esto no siga siendo un problema y no tanto como es tu culpa, ¿sabes? Sí, creo que es muy cierta esa reflexión. Oye, lo primero que se ve en el libro, incluso antes de abrirlo, es la portada, que es muy chula, que está muy trabajada, así con las letras en relieve, con una ilustración así estilo acuarela de dos edificios, que además se ven dos comercios que son muy emblemáticos en la novela, no desvelo nada. Lo que sí que tengo entendido que los edificios son reales, que existen de verdad. Sí, de hecho, yo quería, o sea, para mí era muy importante también que esta historia, al final, como no era solo un romance contemporáneo al uso, y el tipo de portadas que suelen tener estos romances contemporáneos, sobre todo para el new adult, son los personajes, digamos. Para mí era importante que se reflejara otra cosa, y en este caso es que la historia va sobre, o sea, la ciudad es un personaje más, digamos, o el barrio es un personaje más. Entonces, para mí era importante reflejar esa parte del barrio. Entonces, eso es una intersección que existe realmente entre Ciutat Vella y El Born en Barcelona. Y pues decidimos meter elementos de esa zona. Por ejemplo, el carré que pone realmente no es la calle real donde está esa esquina, ¿no? Pero era como meter pequeñitos elementos que realmente sí que forman parte de Barcelona. Entiendo que los comercios también son propios de la novela, no existen en la vida No real existen. como tales, ¿no? ¿De quién es el diseño de la portada? Porque ostras, me ha gustado mucho y digo, ostras, qué chulo, porque tiene ese relieve y es muy majo. Y yo creo que a veces hay que darle crédito también a la gente que hace las portadas. Sí, total. Ella es una creadora de contenido que se llama Maduisha, pero su nombre real es Laia. Entonces, de hecho, es muy gracioso porque es una persona a la que yo no conocía, pero que previamente al diseño de la portada yo había coincidido con ella en varios eventos literarios. Entonces, como cuando me dijeron que iba a ser ella, fue como no me lo puedo creer porque llevamos 3 o 4 semanas que nos vemos todos los fines de semana en diferentes sitios. O sea, y no la buscaste tú, te la buscaron de la editorial. Efectivamente, Bueno. porque al final yo tenía muy claro que quería que fueran unas fachadas de Barcelona en acuarela. Y esta chica Laia, había hecho acuarela de Barcelona y lo había colgado en sus redes. Entonces fue como un plan de creemos que puede ser muy buena candidata. Y la verdad es que para mí fue un acierto total. Creo que ha quedado maravillosa y a la gente le ha gustado muchísimo la portada, además. Oye, pues Laia o Medusha, mis 10, porque a mí me ha encantado también la portada. Antes mencionabas a los protagonistas de la novela, que además son geniales porque tienen... O sea, los empezamos conociendo no por su nombre de pila, sino por sus motes. Una de ellas es la Amarrugada, que es una pues aspirante a chef que ve cómo el turismo está devorando un poquito pues todo lo que era sus recuerdos, sus infancias. Y toda esa frustración la proyecta o la canaliza odiando a los expats a muerte. Y el otro protagonista es el guiripollas, precisamente eso, un extranjero, un expat, un guiri, que también viene a España pues con un pasado bastante lastrado y bastante gordo. Oye, ¿qué te hace
presentar a los personajes con sus motes y no dar su nombre hasta ya bien entrada la novela. Sinceramente, todo viene de que yo quería hacer un chascarrillo con el nombre de ella. Entonces, en el momento, para mí era como, si pasa al principio de la novela, no va a tener tanta gracia como si pasa cuando tú ya has conocido cómo es y luego se da el nombre, ¿sabes? Porque es como un juego de palabras que también en inglés ese nombre puede significar otra cosa que realmente no la representa. No quiero meterme más en el tema, Vale. ¿no? Pero sí que para mí era como, quiero hacer este juego de palabras porque al final es una comedia romántica, quiero intentar que la gente se ría, ¿no? Y entonces pues, fue como, vale, entonces si no se van a saber los nombres, tengo que llamarlos de alguna forma, porque al final ellos, para mí también, al final creo que era que encajaba mucho en la historia el hecho de que son dos personas que, por los prejuicios que tienen para con el otro, no se conocen realmente y tampoco hacen por conocerse. Entonces, ¿por qué iban a saber el nombre del otro? Sí. Con lo cual fue como, es que es perfecto darles motes despectivos porque eso es lo que sienten hacia el otro y cuando ellos ya estén preparados para presentarse, que lo hagan. Pero al final, si te has leído la novela, te darás cuenta también de que ellos son personas muy cerradas a nivel emocional. Sí. Muy cerradas Entonces, y además que tienen un pasado los dos durito, que arrastran complicado. sus traumas y que supongo que es una forma de verbalizar o de canalizar sus frustraciones un poco, ¿no? Los dos tienen un pasado muy traumático, pero también siento que, como se suele reflejar en literatura comercial, él suele ser el personaje o el personaje masculino suele ser el que se le permite sentir rabia, estar más enfadado, etcétera, y ellas son las que sienten la emoción como de la culpa o tienen que estar más encima de los demás, etcétera. Entonces, para mí era como, es que las mujeres también podemos estar enfadadas y también podemos sentir ese tipo de cosas, ¿sabes? Y fue muy interesante para mí escribirlo de esa forma porque también era una forma de explorar como de emociones que normalmente generan rechazo dependiendo del género. O sea, la culpa sí que creo que es al final algo con lo que es muy fácil empatizar, pero la rabia cuesta de entender y más si viene de una mujer. Entonces era como, yo quiero explorar esto, quiero ver cómo se siente la gente, quiero ver si es un personaje que cae mal porque está enfadada o cae mal porque realmente es mala. Entonces ahí también ves un poco, ¿no? Y Y sí que he recibido mucho feedback de gente que como directamente la adora, como de es, con perdón, la puta ama, y luego otra gente que era como, que al principio me generaba mucho rechazo, pero luego he conseguido conectar con ella y es como, es que precisamente eso es lo que quería explorar. Claro, muchas veces llega, a mí me ha pasado un poquito lo segundo, ¿no? Empiezo a decir, hostia, que tiene más borde, que tiene más desagradable, pero claro, luego vas entendiendo todo y que conforme avanzas en la lectura y llegas a comprenderla y llegas a empatizar. Pero aparte, un poquito es lo que tú comentabas también, ¿no? Lo afrontas el tema, pero o sea, con un cierto humor, con una cierta gracia, porque las putadas, entre comillas, que se hacen al principio, ya pues tienen su encanto, tienen su cosa de divertida, ¿no? Sí, o sea, sí que es cierto que yo a nivel personal jamás me vería, o sea, me daría pánico encontrarme en una situación en la que me tuviera que enfrentar a la madrugada. O sea, es que yo sinceramente soy una persona mucho más él en ese sentido. O sea, yo soy más de sentir culpa, más rezagada, ¿no? Entonces, si me tuviera es que yo no podría. O sea, la actitud que toma de él de, pues te las voy a devolver, yo jamás. O sea, jamás en la vida. Entonces también fue muy divertido poder explorar esa parte porque era como si mis pensamientos intrusivos tuvieran total libertad, ¿qué estaría, o sea, qué podría llegar a hacer, ¿sabes? Que no lo haría, pero para que me entiendas, ¿no? Entonces fue muy divertido ir explorando todas las pitadas que se hacen porque a cuál peor. Entonces, pues, nada, me pareció, o sea, me lo he pasado muy bien escribiendo toda esa parte sobre todo. Oye, tú en cierta manera fuiste una expat también cuando te fuiste allí a Finlandia. Entiendo que allí no te encontraste con ninguna amarrugada como la de la novela, ¿no? Efectivamente. Y creo que también es por eso por lo que he podido escribir esta novela, porque al final yo he sido el gilipollas y puedo llegar a ser la amarrugada, ¿sabes? Entonces es más fácil para mí empatizar con ambos, porque al final sí que es cierto que en Finlandia no hay un problema de gentrificación, de hecho al contrario, sí tienen una economía que recede, con lo cual están intentando atraer mucho talento cualificado porque lo necesitan, ¿no? Entonces, allí no es un problema, digamos, de hecho es al contrario, ellos como que quieren que venga gente expats. Sin embargo, la situación aquí es muy diferente, pero sí que es cierto que cuando yo me mudé allí, o sea, al final haces un círculo de amigos que no habla el idioma local, yo trabajaba en inglés y sí que me llevó un tiempo entender que
no me podía quejar de, oye, es que siento que no me estoy acabando de integrar, si tampoco estaba haciendo nada por integrarme, ¿sabes? Entonces, yo quería que él también tuviera un poco de ese reflejo desde la inocencia, de decir, no me he preocupado por intentar hacer esto, darme cuenta de que realmente es mi problema y que si no quiero ser parte de ese problema o quiero cambiar cosas, tengo que hacer algo para cambiarlo, ¿sabes? Entonces, sí, hubo un poco esa parte de reflexión conmigo misma en su momento que decidí plasmar en el personaje del gilipollas también. Una cosa que me hizo mucha gracia mientras leía la novela, yo estaba pensando, pues bueno, las peleas que tienen entre los dos, que es un poco típico de la novela romántica, el enemy to lovers, que llamáis los modernos, y yo estaba pensando en una frase que decía siempre una profesora que yo tuve en el instituto, y que luego apareció tal cual en el libro, y es, los que se pelean se desean. Sí. Entonces, ¿tú piensas eso también, tú como persona? O sea, sí que es cierto que no creo que todo el mundo que se pelee se desee, ¿no? Pero sí que en este caso, en la novela, es muy obvio desde el principio que hay una atracción física entre ellos. Y de hecho es que ellos mismos les da rabia Que el otro sentir le esa guste. atracción hacia el otro. Porque es como, pero si es que está fatal de la cabeza esta persona, ¿por qué me atrae? ¿Sabes? Y para mí eso jugaba un papel que diferenciaba también o que hacía más realista el que fuera un haters to lovers o un enemies to lovers. Porque al final, cuando tú estás, por ejemplo, escribiendo una historia de fantasía, obviamente puedes tener un enemies to lovers en el que hay motivos de peso para que sean enemigos, ¿no? Pero en un romance contemporáneo, en la vida real, es muy difícil que tú tengas un enemigo, de verdad. Entonces, para mí, no quería usar un cliché que fuera como el enemies to lovers porque creo que no lo refleja bien. Y además me apetecía usar el refranero español para dar un poquito más del todo el tema, ¿no? De España y de toda esta situación que estamos viviendo, etcétera. Entonces, en vez de usar un cliché o un tropo que se usa del anglosajón, lo quise españolizar y dije, jo, es que los que se pelean se desean, le va como al anillo al dedo. Yo lo estaba pensando mucho antes de que saliera en el libro, me estaba dando vueltas en la cabeza esa frase. Antes has mencionado que Barcelona no es un escenario, es un personaje. ¿Lo catalogas más de protagonista o de antagonista, tal y como se presenta en la novela? Uf, qué buena pregunta. No me lo había planteado. Pero así a primera voz, si tuviera que decir algo, yo creo que también es un poco antagonista de los dos, ¿no? Porque al final les está dañando en cierta manera a los dos a nivel personal, ¿no? Sí, Entonces sí, creo que sería más antagonista. Que el ser humano es egoísta y avaricioso por naturaleza, ¿lo piensa solo la amarrugada o Laura también a veces piensa que somos un poquito así? Yo creo que hay un poco de los dos. Obviamente sí que es cierto que creo que la amarrugada al final es una persona que lleva ese sentimiento al extremo, pero sí que creo que hay ocasiones o concesiones en las que yo como persona y como persona, no como autora, he pensado, jo, es que sí que somos avariciosos y egoístas por naturaleza, ¿no? Antes has mencionado que ya estabas enfrascada en nueva novela. ¿Tiene relación con esta o es un proyecto completamente independiente? Es un proyecto independiente, pero es de un personaje que sale en esta novela. Entonces, No podemos saber cuál. no pasa, es de un personaje importante, es decir, tiene peso durante la primera novela, pero es un personaje que desaparece físicamente, se va a otro sitio en lo que nunca fue nuestro. Y a partir de ahí ya no puedo decir nada más. Como decía antes, hasta aquí puedo leer, ¿no? Sí. Oye, todo esto de hacer promos, de venir a entrevistas y tal, ¿te gusta, va contigo o se te hace un pelín bola? Bueno, tú vienes de comunicación, entiendo que comunicar es parte de lo tuyo, ¿no? Sí, pero sí que es cierto, y esto es algo que lo he hablado mucho con mi equipo, la editorial, que yo siempre he estado en el otro lado, ¿sabes? Yo he sido la que ha organizado las entrevistas, la que lo ha conseguido, la que ha hecho que, vale, esta persona pueda tener este espacio, tal, no sé qué. Entonces, ser la entrevistada es algo muy raro, ¿sabes? Y siempre he sido como la que hace media training en el sentido de esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir. Cuando yo estoy aquí sentada es como, no soy consciente de nada de lo que debería saber, ¿sabes? Se me puede ir la boca y luego pienso, ostras, a ver qué he dicho. Pero no es que se me haga bola, de hecho me parece muy interesante porque al final también es como una forma de dar voz a esta historia, de que le pueda llegar a más gente, pero a la vez es como siempre voy con cierto miedo de a ver qué digo, espero no cagarla de ninguna forma, ¿sabes? Oye, y ahora que has mencionado lo de estar al otro lado, ¿qué tal es estar al otro lado filmando en San Jordi? Ay, me encantó. O sea, sí que es cierto que me he topado, no topado en el mal sentido, ¿no? Pero sí que he hablado con muchas autoras que esto es algo que llevan con muchísima ansiedad. Yo, sinceramente, he de decir que es algo que me ha encantado.
O sea, tanto cuando estuve en Sant Jordi como cuando estuve en Valencia, Ujú. a mí no me importa que venga poca gente, porque realmente yo soy consciente de mis limitaciones y de mi situación actual, que al final acaba de salir la novela hace un mes y medio, es mi primera novela y yo no soy una creadora de contenido con cientos de miles de seguidores, con lo cual sé que va a venir poca gente y no pasa nada. Yo voy con mis expectativas realistas, por ejemplo, ahora en Valencia, yo me dije a mí misma que si tuve 2 días de firmas, pues que si el primer día firmaba un libro y el segundo firmaba un libro, yo me iba a Barcelona encantada. ¿Que se superaron esos números? Evidentemente. Súper. Entonces, al final fue como, jo, qué bien, porque pues el primer día firmé 7 libros y dije, pues es que es 7 veces más de lo que yo pensaba, con lo cual yo ya estaba súper satisfecha, ¿no? Sí que es cierto que el segundo día fue mucho mejor, porque al final conseguimos que los libros que tenían en la caseta se vendieran todo, que Wow. fueron como casi 40. Entonces fue como, no sé qué está pasando, pero volvemos al factor de suerte de pues que hacía buen día, que era el último día de feria, que había mucha gente allí, que alguien lo escuchó, le pareció interesante, otra persona venía, tal, no sé qué. Entonces, hay muchos factores, pero al final sí que creo que es muy importante poder asistir a esas ferias, aunque te genere ansiedad y aunque pueda herir al ego, porque quieras que no, pues puede herir al ego, eh, pero saber gestionarlo y aprender a hacerlo y estar ahí ayuda muchísimo luego a que la gente te conozca. Entonces es parte del proceso y yo lo disfruto porque a mí siempre me ha encantado hablar con la gente. Bueno, es que ya te das cuenta, yo hablo por los codos, o sea que... Pero aparte también la parte chula de no tener una inmensidad de cola es poderle dedicar tiempo a cada uno de los lectores. Que Por supuesto. muchas veces lo otro, por necesidad propia, si tengo a 100 personas para firmar en una hora, pues hola, ¿cómo te llamas? Firma y adiós, porque no te da el tiempo no te da tiempo para más. Claro, Y, yo creo que también es importante poder disfrutar de esta parte claro, del proceso, porque al final, si esa otra parte tiene que llegar, llegará, sí. ¿sabes? Entonces, el poder conectar con esos primeros lectores, que además son los primeros como que están apoyándote y poniendo su dinero en ti para decir, sé que vas a llegar, ¿sabes? Como, se siente, estoy muy agradecida al menos. Y que son los que están ahí cuando de momento no hay nadie más. Sí, Es muy fácil totalmente. apuntarse al carro cuando está todo el mundo subido. Claro. Sí. Pero al final también es ser consciente de que esto es una carrera de fondo, que lo que vemos O sea, siento que hay muchísima gente como que piensa que vas a publicar un libro y te vas a convertir en bestseller y no es la realidad. La realidad es que a veces necesitas publicar de 5 a 7 o 10 libros para que uno de repente pegue el bombazo y si tienes la suerte que Exacto. uno lo haga, entonces es como... Requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia y también sacrificar muchas cosas. O sea, al final cuando yo decidí intentar vivir de esto, tienes que decidir si quieres tener dinero o si quieres ser feliz. Entonces, Laura, pues una de nuestras tradiciones del programa para acabar las charlas es someter a nuestros invitadas a nuestro interrogatorio particular, que nada, es una batería de preguntitas que no tienes por qué justificar, de respuesta rápida, pero si quieres pararte y justificar cualquiera, puedes, ¿vale? vale, qué miedo. No, de momento nadie se ha hecho daño haciéndolo, no te preocupes. Empezamos. Genial. Au pim pam test. Un libro de tu infancia. Fairy Oak, Un libro que te haya marcado de cualquier época, es igual. La maldición de la sangre de M. Wang. ¿Tienes algún autor o autora favorito? A nivel nacional me gustan muchísimo Andrea Longarella y Miriam M. Hardy. Bueno, de hecho, Andrea Longarella, creo que el primer vídeo que tienes en tu Instagram de Laura Croma es dedicado a ella, si no recuerdo mal. Efectivamente. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en tu mesita de noche? Por lo menos 4 o 5. Unos cuantos. Si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Si es por trabajo, obviamente lo acabo. Si es a nivel personal, lo dejo porque creo que hay muchos libros y no hay que sufrir leyendo. Yo pienso lo mismo. Si te has leído el libro, ¿miras la peli? Sí, y a veces miro la peli sin haberme leído el libro también. Esa era la otra pregunta también. Oye, para hablar de tu libro, no sé si has hecho ya, pero ¿mejor una presentación o un club de lectura? Pues no he hecho todavía ningún club de lectura, pero es algo que estamos explorando ahora, que ya han pasado un par de meses, entonces a ver qué tal. Cuando a lo mejor en 5 meses te puedo responder mejor. No, acabar, la ventaja que tiene un club de lectura es que la gente solo ha leído, puedes destripar más la historia, que es lo que no puedes hacer cuando charlamos un libro pensando para que la gente le interese y lo lea, ¿no? Totalmente. ¿Has fingido alguna vez haberte leído un libro pues para hacértelo interesante o para quedar bien con alguien?
Sinceramente no. No sé si te ha pasado, pero vamos a suponer que en un momento determinado te pasa y un periodista te hace una mala crítica. Si te lo encuentras, lo saludas, te haces la longis, pones el pie a ver si tropieza y cae de morros. Yo, ante todo, siempre cordialidad y educación. Entonces, entiendo que al final la lectura es algo subjetivo, que te pueden gustar más o menos, con lo cual, si no te ha gustado, siempre y cuando a mí no me faltes al respeto, pues no hay ningún problema entre nosotros. Si me has faltado al respeto, pues igualmente te saludaré, pero no querré tener una interacción muy elaborada contigo. Si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál cogerías? Ostras. Por valor sentimental, te diría que Muy bien. Alquemaestra. ¿Tienes mal rollo con algún otro escritor? No hace falta decir nombres, o escritora. Que yo sepa, ¿no? Yo personalmente no. Pues ya está. Oye, si pudieras escoger a un autor o autora para hacer un libro a 4 manos de cualquier época, ¿con quién te gustaría hacerlo? Wow. ¿En qué idioma? En el que tú quieras. En español, yo creo que me gustaría mucho hacer un libro con Miriam M. Hardy. Y en inglés, qué difícil, pero creo que podría encajar muy bien con el tipo de narrativa que tiene San Lin Yu. ¿Es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? No. ¿Has mentido alguna vez en alguna entrevista para quedar bien? No. Pues Laura, no tenemos tiempo para más, porque lo que nunca fue nuestro fue el tiempo este que le hemos robado al reloj para poder charlar este ratito. Solo me queda recomendaros, oye, no os dejéis llevar por prejuicios ni por nada, leer lo que nunca fue nuestro, porque os garantizo que os va a sorprender. Y Laura, solo me queda decirte que me lo he pasado muy bien charlando contigo, espero que lo hayas disfrutado y que te doy las gracias por compartir con nosotros este tipo de libros. Igualmente, gracias por darme la oportunidad, ha sido un placer. Un abrazo muy grande. Igualmente. En temps de llibres, tiempo de libros, licencia para curiosear. Pues una quincena más recibimos aquí en el estudio al único hombre que tiene licencia para curiosear y viene eso, curioseando. Buenas tardes, Alfred. Muy buenas tardes. ¿Qué nos traes? Pues hoy os quiero hablar, o empezar hablando de Gabriel García Márquez, quien escribió 100 años de soledad en solo 18 meses. Esa pedazo de obra solo en 18 meses, y durante ese tiempo vivió prácticamente encerrado con su esposa sosteniendo la economía familiar. El resultado fue una obra maestra que transformó la literatura latinoamericana y convirtió al realismo mágico en un fenómeno mundial, y que bueno, que pues ya vimos dónde llegó este grandísimo escritor. Luego también quiero comentarte que el libro con más palabras inventadas es Finnegans Wake, de James Joyce, que es conocido por su lenguaje experimental y la creación de miles de palabras nuevas, desafiando la comprensión convencional. Madre mía. Y a mí, si me ponen palabras inventadas, yo que no tengo esta dicción tan mal. Y también puedo comentarte que la novela más larga escrita en una sola oración es Solar Bones de Mike McCormack, que es una novela irlandesa que escrita en 2016 en una sola oración continua, desafiando las convenciones narrativas tradicionales. ¿Qué te parece? Que ese señor no fue a clase el día que me explicaron lo de los puntos y apartes, ¿no? Ahí está. Ese es de los míos, de los de las frases largas, sí, como te decía Eva el otro día. Sí. Y luego quiero explicarte la traumática experiencia en su niñez que sirvió para crear el alter ego de uno de los más grandes autores de libros infantiles. ¿Qué te parece? Cuéntame. Y nos vamos al 2 de mayo de 1918. 10 niños de Springfield, en Massachusetts, estaban llamados a vivir uno de los días más importantes de su infancia. Iban a recibir una medalla de manos de nada menos que Theodore Roosevelt, que entonces era el expresidente de Estados Unidos, y era por haber sido los Boy Scouts que más bonos de guerra habían vendido durante la Primera Guerra Mundial. Entre ellos estaba un chaval tímido de 14 años llamado Ted Hazel, que subió al escenario en último lugar, intentando pasar desapercibido.
Rubel fue entregando pues, medallas una a una hasta que llegó el turno de Ted, pero ahí se descubrió un error fatal. Solo había preparado 9 medallas y Rubel, sorprendido y seguramente molesto, lo miró y le soltó: ¿y tú qué haces aquí? Como diciendo: ¿tú qué haces, niño? No hay medalla para ti. No. Así. El muchacho, paralizado por la vergüenza, no pudo articular palabra y un organizador lo sacó de escena de la mano y lo dejó sin premio ante toda la ciudad. Aquella humillación marcó a Ted para siempre y desarrolló una fobia a hablar en público y se refugió en el dibujo y la escritura. Pues bien, años más tarde, en el mundo todo el mundo lo conocería bajo el seudónimo de Dr. Seuss, que era el apellido de soltera de su madre, con el que firmó 45 libros infantiles llenos de personajes fantásticos inspirados en los animales que veía de niño en el zoo, donde trabajaba su padre. Y eran historias breves, con pocas palabras, pero cargadas de ingenio que acompañaba con ilustraciones propias. Y su primer libro, publicado en 1937, fue rechazado antes de que fue publicado, y fue rechazado por una treintena de editoriales, pero cuando llegó el éxito lo hizo a lo grande. Luego títulos como El gato en el sombrero, Huevos verdes con jamón, o como El Grinch robó la Navidad. Esta es su obra más conocida. Sí, vendieron más de 600 millones de ejemplares y fueron traducidos a una veintena de idiomas. Ganó premios Oscars, el Emmy, el Peabody, un Pulitzer, y se convirtió en uno de los autores infantiles más influyentes de todos los tiempos. ¿Y quién iba a decirlo? Aquel niño al que sacaron casi a empujones de un escenario, y le hicieron pasar aquel mal rato y que decidió no volver a estar en público nunca más, se convirtió en uno de los autores más prolíficos. Y un 10 por el tacto de ese presidente americano también, madre mía. Pues oye, sí. Ya un niño además, un chaval de 14 años. Bueno, también entiendo que eran otras épocas, pero caray. Pues nada, Alfredo, me has dejado anonadado, porque la verdad es que no sé qué me sorprende más, si que ese muchacho fuera capaz de reponerse y crear todo lo que creó, o que todo un expresidente fuera capaz de echar a ese muchacho de esa manera. Pero bueno, pues bueno, hay gente pato, que dicen. Hay gente pato, sí. Alfred, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y nos vemos en el siguiente programa. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues como dirían en un casino, no va más. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado de este ratito charlando de libros. Y ahora viene, pues lo de siempre, que si te ha gustado el programa nos recomiendes a tus amigos, que nos ayuda a crecer, y si no te ha gustado, oye, pues recomiéndaselo a tus enemigos y que se fastidie. Ah, y si algún influencer quiere ayudarnos a hacernos un Team Paint, por nosotros encantados. Mientras todo esto llega, solo me queda enviarte un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo que hace Temps de Llibres, Tiempo de Libros, y recordarte que seas feliz, que leas y que nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!